Bienvenidos, queridos estudiantes, a la clase del día de hoy. Es un gusto volver a trabajar con ustedes. Vamos a dar inicio con nuestra clase del día, pero antes, a manera de introducción, veamos el siguiente video. Muy bien. Ya que hemos visto esta introducción, iniciaremos entonces con nuestro tema principal, que se titula Utilización correcta de preposiciones y conjunciones. Aprenderemos entonces cuáles son las preposiciones propuestas por la RAE y las principales conjunciones que se utilizan para formar oraciones.
Nos preguntamos entonces, ¿qué son las preposiciones? Las preposiciones son una clase de palabras invariables cuyos elementos se caracterizan por introducir un término generalmente nominal u oracional, con el que forman un grupo sintáctico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de palabras invariables? Cuando decimos que las preposiciones son palabras invariables, nos referimos a que no cambian ni en género ni en número. ¿Cuáles son entonces las preposiciones? Según la RAE, las preposiciones son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y vía. Aunque estas dos últimas no se utilizan mucho en el idioma español. Veamos algunos ejemplos de preposiciones. En esta primera oración dice, voy a Madrid a visitar a unos amigos. La preposición en esta oración es a. Veamos otro ejemplo. Se paró ante él y le dijo muchas verdades. La preposición utilizada en esta oración es ante. Un tercer ejemplo sería, el gato está bajo la cama. Lo hizo con sus prodigiosas manos. Tras la tormenta viene la calma. Y un último ejemplo sería, la clase se impartió vía en línea. Como te podrás dar cuenta, en todas estas preposiciones, a, ante, bajo, con, tras y vía, no cambian ni en género ni en número. No están ni siquiera en singular ni plural, ni femenino ni masculino. Veamos entonces ahora cuáles son las conjunciones. Las conjunciones son un tipo de palabras invariables, generalmente átonas, cuyos elementos manifiestan relaciones de coordinación o subordinación entre palabras, grupos sintácticos y oraciones. Las conjunciones unen dos partes de la oración. Veamos entonces cuáles son las clases de conjunciones. Existen dos tipos de conjunciones, las conjunciones coordinadas y las conjunciones subordinadas. Veamos entonces las conjunciones coordinadas. Este tipo de conjunciones unen elementos que están en el mismo nivel jerárquico, es decir, que realizan la misma función o pertenecen a la misma categoría gramatical. Tipos de conjunciones coordinantes. Entre estas tenemos las copulativas, que son las que suman los significados. Estas conjunciones coordinadas suelen estar unidas siempre por las palabras y, ni. Las coordinadas disyuntivas presentan dos opciones que se excluyen. Entre estas tenemos o, u, ora, bien. Adversativas. Unen elementos de los cuales el segundo corrige algo del primero. Entre ellas tenemos pero, sin embargo, aunque, si no, que, más bien, no obstante. Las distributivas. Presentan dos elementos a los que unen como alternantes.
Esta sería ya, bien, bien, etc. Las coordenadas explicativas. El primer elemento de la coordinación es aclarado por el segundo. Entre ellas podemos encontrar, es decir, esto es. Veamos unos ejemplos de conjunciones coordinadas. En esta primera oración estamos hablando de una coordinada copulativa. No habla ni come. Veamos un segundo ejemplo. O coges al niño o le das de comer. Un tercer ejemplo sería, es un libro corto, pero muy interesante. Veamos otro ejemplo. Esa tarde ya salía el sol, ya se escondía. Un quinto ejemplo sería, los hombres somos omnívoros, es decir, comemos de todo. Pasemos entonces ahora a ver las conjunciones subordinadas. Existen distintos tipos de conjunciones subordinadas. De lugar. Aquí es donde la oración va a expresar el lugar, como su nombre lo indica, donde se realiza la acción. Es introducida por el nexo donde. De tiempo. Cuando, apenas, tan pronto como, en cuanto, en el instante. De modo, como, según y qué. Las subordinadas comparativas serían tal cual, tanto, como tan, como igual, que más, que sí. Las causales, que, por qué, puesto que, pues, supuesto que, ya que, a fuerza de. Las consecutivas serían luego, con que, así que, por consiguiente, por lo tanto. Las condicionales, sí, cómo, cuándo, en el caso de que, a condición de que, al menos que. Las concesivas, aunque, a pesar de que, aun cuando, si bien, aún sí, por más y que. Y las finales, a qué, para, con el fin de que, con el objeto de que. Pero veamos unos ejemplos para que este tema quede más claro. Estaba donde lo dejamos. En esta primera oración, la conjunción subordinada es de lugar, porque están mencionando en dónde dejaron algún objeto. Recordemos que donde es el nexo de la conjunción subordinada de lugar. Estaba donde lo dejamos. Cuando llegamos, todavía estaba lloviendo. Esta conjunción subordinada es de tiempo. Recordemos que el nexo de una conjunción subordinada de tiempo es cuando. Nos vestimos como queremos. Esta es una conjunción subordinada de modo. Recordemos el nexo como queremos. Veamos un cuarto ejemplo. El monumento era tan grande como pensábamos. Aunque estas dos se parecen mucho porque tienen el nexo como y cómo, este cuarto ejemplo es una conjunción subordinada comparativa, porque está comparando el tamaño del monumento. El monumento era tan grande como. Veamos un quinto ejemplo. Estás cansado porque has corrido mucho.
Este ejemplo es una conjunción subordinada causal, ya que está cansado porque ha corrido mucho. Este último ejemplo nos menciona, no ganamos aquel partido, por lo tanto, no clasificamos. Y esta es una oración subordinada consecutiva. Muy bien. Ahora, ¿cómo evaluaremos esta actividad? La actividad será evaluada primero con una hoja de trabajo. Esta hoja de trabajo es una hoja que los estudiantes deberán resolver dentro de clase. Esto porque es muy sencilla de resolver y pueden resolverla en el mismo salón de clases. ¿En qué consiste la hoja de trabajo? Veamos a continuación. Según las instrucciones, el estudiante debe completar los ejercicios que se le piden a continuación. En este primer apartado, el estudiante deberá llenar los espacios en blanco con las preposiciones que hagan falta. Así, por ejemplo, iniciamos con la preposición a. ¿Cuál es entonces la segunda preposición? A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante y así sucesivamente hasta llenar todo el cuadro. Veamos este segundo apartado. En este segundo apartado de la hoja de trabajo, el estudiante debe escribir oraciones con el tipo de conjunción que se le pide a continuación. Así, por ejemplo, el estudiante deberá escribir una oración con una conjunción coordinada copulativa, con una conjunción coordinada disyuntiva, con una conjunción coordinada adversativa, con una conjunción subordinada de lugar, de tiempo y de modo. Ahora bien, ¿cómo evaluará el docente esta actividad? Esta actividad será evaluada con un instrumento de evaluación. En este caso elegimos una lista de cotejo. Los siguientes indicadores son: ¿presenta atención al momento de recibir la clase? El docente deberá marcar en la columna sí si el estudiante presenta el criterio y en la columna no si el estudiante no presenta el criterio. Otro de los indicadores es: ¿realiza preguntas para demostrar la adquisición de conocimiento? ¿Entrega la hoja de trabajo de acuerdo al tiempo estipulado? ¿Trabaja con orden y siguiendo instrucciones? ¿Presenta honestidad a la hora de evaluar a sus compañeros? Esta actividad podemos tomarla también en cuenta para que los estudiantes realicen una coevaluación y así poder compartir sus aprendizajes. Muy bien. Es necesario, queridos estudiantes, que se aprendan las preposiciones, ya que al ser una categoría de palabras invariables, estas nunca cambian dentro de las oraciones. Gracias por prestar atención en esta clase. Nos vemos en una próxima ocasión.